Hoy no solamente escucharemos voces de invitados, sino voces que inspiran. Personalidades de los diferentes ámbitos y ramas artísticas que vienen a contarnos su historia e inspirarnos a seguir dando lo mejor de nosotros. Voces que inspiran. Por TGW 107.3 y 107.5. Iniciamos. Muy bien, queridos amigos y amigas de Voces que Inspiran, de TGW, La Voz de Guatemala. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en todas. El día de hoy, personas que guían, empoderan a otros para generar un cambio positivo. Hoy, en Voces que Inspiran, les presentamos a un guatemalteco destacado, ilustre, politólogo, que tiene una trayectoria realmente envidiable. Inicia en el año 82 en la Municipalidad de Guatemala. Increíblemente coordinó proyectos de transporte público, reducción de basura, saneamiento ambiental y centros de salud municipales. Fue en el año 1984 al 85, fue diputado a la Asamblea Nacional Constituyente. Muchos no recordarán esa parte, más los jóvenes que nos ven el día de hoy, pero ya entenderán del porqué. Lo importante de vivir en la democracia actual que vivimos fue el haber estado en esa Asamblea Nacional Constituyente. Fue diputado por Guatemala en el año 86 al 90, miembro, secretario y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, en donde también formó parte y fue presidente de las comisiones de Trabajo y Previsión Social. En el año 91 al 97 destacó como asesor del despacho superior de la PDH y luego fue presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial en Derechos Humanos, COPREDE. Además, en el 2002 fue ministro de Trabajo y Previsión Social y presidente de la Junta Directiva del INTECAP. En el año 2003 fungió como embajador de Guatemala ante la OEA y fue presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Un puesto de suma importancia para Guatemala que nos enorgullece muchísimo que un guatemalteco haya llegado tan alto. Del 2004 al 2012 se desempeñó como coordinador del Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia en la PDH, dando seguimiento a los acuerdos de paz. Del 2016 al 2017 fue presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Del 2012 al 22 como consultor y asesor experto en el Banco Interamericano de Desarrollo, la Contraloría General de Cuentas, IPADES, en fin, una serie de organizaciones que han contribuido muchísimo al desarrollo de Guatemala. Implementó el Sistema Nacional de Alerta y Respuesta Temprana de Conflictos dentro de la COPADE y el Sistema de Consejos de Desarrollo. Del 2016 al 17 fue presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y a partir del año 2024 se desempeña como secretario de la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Esa amplia trayectoria gubernamental no es fácil y mantenerse en estos niveles libre de toda culpa hacen que Víctor Hugo Godoy y la defensa por los derechos humanos en Guatemala, que desde los años 80 en la municipalidad hasta la fecha, en el actual gobierno, es lo que inspira a nuevas generaciones a continuar su legado. Bienvenidos a Voces que Inspiran, TGW, La Voz de Guatemala. Se honra tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias a TGW, La Voz de Guatemala, por esa oportunidad. Ya usted leyó ahí buena parte de mi hoja de vida en el servicio público. Podría decirse que soy un burócrata do nascimento, pero no es una cosa. Yo llegué ahí a partir de la política. Sí, porque soy un político desquecido, funcionario público. No al revés. Sí. Entonces, y esto nace hace muchos años, con la participación social en los movimientos estudiantiles.
para ser concretos, en marzo y abril de 1962, que fueron los movimientos estudiantiles más fuertes que tuvo Guatemala para derrocar al régimen de Indígoras Fuentes. Entonces ahí nos involucramos en el movimiento estudiantil de secundaria. Cuando yo tenía 15 años ya era tesorero de la Asociación de Estudiantes. Ya íbamos, y esto allá en el Quiché, porque esto allá sucedió, porque cerraron los institutos aquí, entonces me llevó mi mamá para allá, para donde ella trabajaba, que era el Quiché. Y entonces allá ya era tesorero de la Asociación de Estudiantes, pero a su vez teníamos un club dentro de los estudiantes para ir a dar alfabetización a las aldeas. Y hacíamos su cooperación o cooperacha, como decimos, para comprar los libros Pepe y Polita y todo que nos servían para ir. Y los curas nos prestaban los oratorios de las aldeas y ahí estábamos nosotros una vez por semana. Entonces, prácticamente ahí es donde al principio yo involucrarme en la cosa política. Sí, pues. Es decir, conociendo las realidades de mi país, ¿verdad? Claro. Entonces, como digo, hace muchos años. La Asamblea Constituyente, es decir, es uno de los espacios en el que me ha tocado que participar, de los que me siento más orgulloso. Es decir, por supuesto, he tratado de dar lo mejor de sí en cada lugar de trabajo donde he estado, pero ese momento histórico que es cuando se discute cómo se construye un país, eso es de la mayor importancia. Haber podido participar y todavía poderlo estar contándolo, pues mucho que mejor en un país en el que la violencia se ha cebado, es decir, en mucha gente, ¿verdad? Pero finalmente la parte de la Asamblea Nacional Constituyente es el resultado de un conflicto armado. ¿Cómo nace? ¿Cómo se genera? ¿Cómo lo vivió usted? Mire, digamos que los años 70 fueron muy duros para Guatemala dentro del conflicto armado. Y entonces prácticamente vivíamos bajo un estado de terror en el que ir a clases a la universidad no sabía uno si regresaba. Es decir, así de difícil era. Pasaban ametrallando en las calles. Y así hubo muchos universitarios que murieron. Entonces era una cuestión bastante difícil que a la final trajo consecuencias internacionales para no solo lo que era el dolor, es decir, que vivía el pueblo que sufría este terror, sino que también trajo consecuencias internacionales para Guatemala, trajo sanciones. Digamos, en 1977 el presidente Carter de Estados Unidos, es decir, viene y prohíbe, es decir, que a Guatemala se le pueda vender armas o cuestiones de carácter militar. Entonces había una sanción para Guatemala en este caso. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos tenía como un país paria por las cosas que estaban sucediendo. Entonces, esto generó todo un deterioro de lo que era el Estado guatemalteco, de lo que era vivir en esta sociedad y de lo que era ejercer el poder del Estado. Es decir, se corrompió tanto, digamos, y cuando hablo de corrupción no solo hablo aquí del tema de lo que ahora hablamos de corrupción, que son dineros. El dinero, lo que más se mueve. No, en aquel entonces era corrupto porque se utilizaban medios ilegales para acabar con la vida de las personas, ¿sí? Para secuestrar, para ejecutar ilegalmente. Aparecían los cadáveres en las cunetas. Es decir, todo este tipo de cosas generó un deterioro al interno mismo de las instituciones del Estado. Entonces, en ese sentido, fue que en un momento determinado, en medio de esa guerra que vivíamos, en esa guerra fratricida,
Viene en 1982 y se da un movimiento que se llamó de los militares jóvenes para derrocar al régimen de Lucas García. Y es a partir de ahí, digamos, que nace toda la posibilidad de la instalación de la constituyente, pero no era una cosa fácil. Ese contexto que yo quisiera trasladárselos a ustedes en unas pequeñas notas de unos desclasificados sobre cómo era el sistema y los peligros que corremos de regresar a ese sistema, porque para eso quizá más de una voz que inspira ahorita va a ser una voz de alerta. Entonces, cuando está hablando usted de desclasificados, está hablando de documentos desclasificados de Estados Unidos. De los Estados Unidos. Digamos que en 1983 se hizo un estudio por parte de la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, sobre la situación de Guatemala y las perspectivas de moderación política, así se llama. Guatemala, perspectivas de moderación política, la CIA, 1983, documento desclasificado en The National Security Archive de George Washington University, el ejército de Guatemala, lo que revelan los archivos de los Estados Unidos. Entonces, claro, dentro de todos los documentos está y yo extraje un párrafo de esa perspectiva de moderación política que hace la CIA. Y dice, un sistema político rígido. La estructura política per se de Guatemala también contribuye a la polarización. Ha inhibido las demandas de cambio social y participación por parte de grupos que dicen representar a sectores recientemente incorporados a la política, tales como campesinos, trabajadores y clases medias. Es de dominio público que desde 1954, cuando un golpe de Estado de derechas acabó con una década de reformas sociales y económicas, aquí la CIA no dice que ellos estuvieron en ese golpe de Estado de derechas, desde su punto de vista. Sí, ¿verdad? Acabó con una década de reformas sociales y económicas. El país ha sido dirigido por élites que consideran al gobierno nacional fundamentalmente como un instrumento de mantenimiento del orden social, proporcionando mínimos servicios y dejando que el libre mercado siga su curso. La política ha sido usada para mantener la olla tapada y evitar el retorno al poder de reformadores identificados con las políticas anteriores a 1954. El sistema político que se ha generado depende de una coalición informal de oficiales del ejército conservadores, acaudalados hombres de negocios, dueños de plantaciones y algunos políticos de derechas de clase media. Aparentemente comparten el entendimiento tácito de que un proceso político inmanejable o poco predecible, tales como unas elecciones libres o una participación popular mayor, es contrario a sus intereses. Además, en general, parecen estar convencidos de que la movilización de trabajadores y campesinos debe ser evitada o al menos estrictamente controlada. Para llevar a cabo esta política de exclusión, las élites dominantes han usado instrumentos dentro y fuera de la ley, bajo la apariencia de un sistema democrático regulado por elecciones periódicas. Nuestro análisis de la información pública indica que, entre otras cosas, las élites han asesinado a los líderes de muchas organizaciones independientes o de la oposición que no pudieron ser cooptados, silenciados o forzados al exilio. Manipulado los procedimientos de las leyes electorales o laborales para denegar o retrasar el reconocimiento de partidos políticos de la oposición y sindicatos independientes. Minado la integridad del sistema judicial mediante el uso de escuadrones de la muerte patrocinados por el gobierno y la derecha para asesinar e intimidar a jueces, testigos y abogados defensores. Esto lo dice la CIA. Dentro de la estructura de la élite se han formado subcoaliciones interrelacionadas y cambiantes en torno a temas específicos. En consecuencia, no ha surgido una oligarquía unida y monolítica.
En efecto, es de dominio público que existe un antagonismo y desconfianza considerable entre los grupos de la élite. Aunque algunos prominentes hombres de negocios han aceptado que son necesarias reformas sociales y económicas, este grupo, junto con los hacendados, es menos proclive a dar cabida al cambio que el ejército, cuyos miembros son reclutados en un abanico social más amplio y tienen menos que perder económicamente. Entonces dice, ¿sí?, el ejército era más avanzado que estos. Los oficiales del ejército consideran que no es patriótica la forma en que los hombres de negocios sacan los capitales del país por temor a la inestabilidad política. Los políticos conservadores resienten la tendencia de las Fuerzas Armadas a monopolizar la presidencia y su uso en ocasiones del fraude electoral para mantener a los civiles de derechas fuera del poder. Sin embargo, han sido amortiguadas por la comúnmente percibida amenaza de la izquierda. Además, la unidad de la élite ha sido reforzada por la predominante opinión de que cualquier esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de las clases bajas a través de reformas sociales y económicas no daría ningún fruto si los izquierdistas, a quienes consideran inclinados a la subversión, participan del proceso político. Eso es, a grandes rasgos, digamos, lo que era el clima que se vivía en ese entonces. Ajá, y un sistema político rígido. Sí. Ahora, ¿esa es la radiografía realmente o el resultado de lo que tiempo atrás se venía dando? Del 54. ¿Verdad? Porque el conflicto armado nace justamente de esa parte, o sea, Sí, la tenencia de la tierra, que los indígenas fueran tratados como se lo merecían. Y ahí fue donde la izquierda empezó a tomar fuerza, pero la izquierda, óigase, de otros países. Y que el gobierno también quería que hubieran aquí entrenamientos militares de Cuba. ¿Ya? Entonces, ahí es donde percibo yo que se da todo ese movimiento y que el conflicto armado se da en los departamentos, muchas veces más que en la ciudad, lo percibo yo así. Usted tiene más experiencia que yo en eso. Pero yo creo que en los departamentos hubo focos guerrilleros en diferentes etapas, ¿verdad? La primera etapa fue en el oriente del país, la primera guerrilla. Sí, sí. Después ya vienen y se asientan en el occidente, ¿sí?, por parte del lado de San Marcos, por parte del lado de Huehuetenango y de Quiché. Pero aquí en la ciudad capital sí hay toda una serie de casas de seguridad, células y la dirigencia en general, digamos, de la insurgencia, muchas veces estaba desde aquí, ¿verdad? Entonces, pero lo cierto es que si bien fue generalizado, es decir, no hubo como una suma de poblaciones, digamos, hacia el movimiento subversivo, porque la respuesta tan fuerte, digamos, tan desproporcionada que siempre tuvo el Estado para cualquier cosa que sucediera, era el acabose completo de las poblaciones, ¿verdad? Sí, pues, no daban mucho margen a que algo más pasara. Y eso me trae porque es importante conocer la historia, y más para los jóvenes actuales, porque ya no lo vivieron, ya Claro. Y hay gente como usted que lo vivió, que tiene... Y que lo estoy contando todavía. Que esa es la parte más importante. Pero lo que pasa es que, digamos, es parte del privilegio de seguir vivo a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de todo lo que sucedió. Digamos que ese sistema rígido, durante 1954 a 1980, por así decir, solo existieron 4 partidos políticos, que era el Movimiento de Liberación Nacional, que era la extrema derecha y la violencia organizada, digamos. La contraparte, que en aquel entonces era el PR, que era el Partido Revolucionario del Mapita, digamos, ¿verdad? El Movimiento de Liberación Nacional era su bandera y una daga, eran los símbolos. Y el mapa era el del PR.
los militares que armaron su partido a partir del golpe de Estado de Peralta Zúñiga en el 63, que fue el Partido Institucional Democrático, ¿no? Que era un poco como la burocracia que funcionaba en el Estado, el PID, ¿va? Y Democracia Cristiana, que se concibió siempre por parte de los sectores de la élite como un partido de la oposición o de centro izquierda, ¿verdad? Y hubo decisiones de partidos, digamos, especialmente el PR, se deslindó el PUR, el URD, el FUR, toda una serie, aún el propio PSD, digamos, nace de lo que fue el PR. Entonces, esos partidos jamás los inscribieron, sino solo estos 4. Cuando se decide que van a inscribir al FUR, digamos, inscriben al PNR de Alejandro Maldonado, que era una escisión del MLN, inscriben al FUN, digamos, que era un Frente de Unidad Nacional. Entonces deciden inscribir al FUR, inscriben al FUR, pero antes de 8 días de realizar su primera asamblea, como partido matan a Manuel Colón, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que... Todo eso se da como al final de los años 70. Es decir, en 1978 matan a Oliverio Castañeda, digamos, un 20 de octubre. Habían matado, por supuesto, a Fito Mijangos en enero de 1971. Es decir, mataron toda una gama de... Pero en 1979 matan el 25 de enero a Alberto Fuentes Mohr y el 22 de marzo a Manuel Colón Arrieta. Entonces prácticamente estaba descabezado todo el movimiento social. Democracia Cristiana, con todo y todo, pues daba a inicio asalto de mata, escondido, es decir, los demócratas cristianos para ver si sobrevivían. Ese era el clima anterior, digamos, al golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, porque ahí es donde marca, digamos, como el inicio de lo que hoy llamamos transición democrática. Ese golpe contra Lucas García. Sí. ¿Qué hacía usted en ese momento? Bueno, trataba de sobrevivir. En primer lugar, me habían desaparecido un hermano en 1979, cabal. El 9 de febrero de 1979, mi primera conferencia de prensa, para decirlo así, fue en el organismo judicial, porque yo fui a poner un recurso de exhibición personal por mi hermano, y un periodista amigo, Carlos Luarcas, él era el jefe de Relaciones Públicas del organismo judicial, y me dijo: ¿qué andas haciendo? Es que mira, me pasó esto. Yo te junto a los periodistas. Entonces, mi primera conferencia de prensa que tuve fue solo para denunciar lo que le había pasado a mi hermano. Lo habían desaparecido. De ahí, en 1982, el 27 de enero, a mi otro hermano, que era candidato a concejal en la planilla de alcalde del ingeniero Lee, lo mataron. Es decir, lo secuestraron y lo mataron, ¿verdad? A él sí, digamos, recuperamos su cuerpo y toda la cuestión, pero entonces, en medio de todo eso, pues yo, es decir, pues prácticamente andaba medio escondido y toda la cuestión, ¿verdad? Para tratar de salvar las cosas que sucedían. No había seguridad realmente. Sí, pues, sí. Entonces, digamos, sí me tocó muy de cerca, digamos, la parte del conflicto armado como tal. Conflicto, como tal, ¿verdad? Luego de estos militares jóvenes, donde estaba Efraín Ríos Montt, Maldonado Shahad y Gordillo, creo que era la junta tripartita que se queda al final. Sí, pero ellos no eran los jóvenes, a ellos fueron los que los jóvenes llamaron, digamos. ¿Por qué los llaman a ellos? Bueno, porque en primer lugar, dentro de el movimiento, digamos, de militares jóvenes, no tenían prácticamente ellos una idea de más que solo deshacerse del estado de cosas que estaba y tratar de cambiarla, y creyeron que Ríos Montt, que había sido subdirector de la Escuela Politécnica, tenía alguna idea y además había sido candidato de Democracia Cristiana y el Frente Nacional de Oposición en el 74, pues él algo tenía que tener en la cabeza. Eso
me lo dijo a mí, digamos, uno de los militares jóvenes, Muñoz Piloña, me dijo, esto si no nos llamamos al general Ríos, porque se suponía que él tenía en la cabeza un plan de gobierno y todo eso, que resultó que no. Pero se dio cuenta. Y entonces, en las negociaciones para ver cómo no se descabezaba totalmente el ejército, porque el ejército es bien jerarquizado, ¿ah? Sí, correcto. Y entonces ahí agarraron lo que fue a la final la Junta Militar de Gobierno, Ríos Montt, que estaba fuera del ejército, Maldonado Chaal, que sí era comandante de la Guardia de Honor, y Francisco Luis Gordillo, que era comandante del cuartel general. Entonces, es decir, así reconstruyeron, digamos, lo que había sido el golpe a Lucas, y se hace el primer triunvirato. Triunvirato, ¿verdad? correcto, sí. Y que después ya solo se queda Ríos. Sí. Que, digamos, era el único que tenía la idea del cambio y la transformación. Es decir, y que por eso era que lo habían sacado del ejército. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, él viene y después se queda él solito, digamos, como jefe de Estado, ¿verdad? Sí. Ya con una distorsión entre 1974 y 1982. ¿Y cuál era la distorsión? La distorsión religiosa. Correcto. Sus mensajes en televisión. Sí, pues, entonces ya él era como que era Dios el que lo había puesto y lo había traído. El gran evangelizador. Ajá. Y entonces eso principió a causar problemas en un pueblo católico. Porque ahora sí podemos decir que casi estamos empatados entre protestantes y católicos, pero en aquel entonces la mayoría era católica. Y entonces chocaba muchos de sus mensajes, pero que él tenía claridad respecto a lo que se pretendía por parte del ejército, sí la tenía, que era retorno al orden constitucional, apertura democrática. Y entonces él mismo viene y hace el Consejo de Estado. El Consejo de Estado casi nadie lo tiene presente, pero es como el anticipo de lo que fue la Asamblea Constituyente. Ahí en el Consejo de Estado había 30 consejeros titulares y 30 consejeros suplentes, que eran representantes corporativos de la universidad, de las cooperativas, de los trabajadores, de las cámaras empresariales, de los colegios profesionales y de los pueblos indígenas. Por primera vez, digamos, se llama y dice, aquí están los representantes de los achíes, de los canjobales, de los quichés, de los pocomames, y entonces hay 10 representantes de los pueblos ahí. ¿Por qué es importante el Consejo de Estado? Porque ahí fue donde se discutió la reforma política. ¿Ah? ¿Cómo cambiar ese sistema rígido? Ahí principió a discutirse. Ahí el presidente era Jorge Serrano, el presidente del Consejo de Estado. Nosotros conocemos a Serrano ya solo como del Serranazo, ¿ah? Sí, no, pero sí. él primero fue presidente del Consejo de Estado de Ríos Montt, donde se discutieron las leyes políticas, donde se creó el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos y la Ley de Organizaciones Políticas. Todo eso se discutió ahí en ese Consejo de Estado. Pero finalmente es muy reciente eso. O sea que Guatemala realmente vivía al margen de la ley, llamémosle así. Claro, digamos que había antes un registrador electoral, antes del tribunal. Sí. Había un registrador electoral nombrado por el presidente de la República. Y ahí sí, como dice el dicho, ahí solo mis chicharrones truenan. Y que además eran todos militares o tenían... No, digamos que el registrador electoral lo ponía el presidente y hacía lo que el presidente quería. Es decir, ahí fue donde se fraguaron los fraudes electorales y toda la cuestión de ese registro electoral. Entonces todo eso se cambió, pero se discutió primero en el Consejo de Estado. Entonces, me cuenta a mí, Jorge Serrano, que había mucha discusión porque el problema que tenía es cómo abrir las puertas para que no fuera prohibido
inscribir al Partido Comunista. Eso se estaba discutiendo en el Consejo de Estado, imagínense ustedes. Y entonces dice Jorge que fue a preguntar al general Ríos. Dijo, mire, Efraín, fíjese que allá está la inquietud de qué hacemos, porque no queremos que quede la prohibición del Partido Comunista, porque antes estaba prohibido que el Partido Comunista. Entonces dice que le dijo al general Ríos, ¿sabe qué? Le dijo, váyase con Ricardo Méndez Ruiz. Ricardo Méndez Ruiz era el ministro de Gobernación, el papá de la Fundaterror. De Fundaterror, el actual. Ajá, fue el papá, que era totalmente diferente a este. Fueron los dos, dice, allá, y les dijo, miren, vayan a preguntarle ustedes a don Pepe Figueres. Don Pepe Figueres era, pues, el referente, digamos, de la democracia costarricense. Había sido 3 veces presidente de Costa Rica, era un viejo luchador de la democracia. Vayan y le preguntan a don Pepe, dice que les dijo, ¿cómo hicieron ellos para inscribir al Partido Comunista? Entonces dice que llegaron, aprovecharon para hablar con los exiliados que estaban allá en Costa Rica, para decirles, miren, se va a dar un proceso de asamblea constituyente, debieran de participar y todas las cosas. Pero fueron a hablar con don Pepe. Y entonces don Pepe dice que les dijo, miren, fíjense que nosotros queremos que se integre el Partido Comunista dentro de todos los partidos, que no haya prohibición, pero no sabemos cómo hacer. Es bien fácil, les dijo. Inscríbanlo y van a ver que son poquitos, dice que les dijo. No son muchos, son poquitos. No se preocupen. Y entonces con esa noticia regresaron con el general Ríos y ya ven que es fácil, le dice que les dijo. Es parte de las anécdotas. No, interesante. Digamos, eso yo se lo pregunté específicamente a Jorge, y lo tengo por escrito porque él me lo mandó por correo. Es una entrevista, él está en Panamá y yo lo estoy entrevistando sobre eso. Yo estaba haciendo una consultoría sobre la democracia en Guatemala y los diálogos, y entonces Jorge me contó eso, que era la principal inquietud en el Consejo de Estado. Entonces, en ese Consejo de Estado, pues ahí hubo gente que primero, con mucho conocimiento y con mucha capacidad, pero con mucho conocimiento de todo cómo había funcionado aquí, y cómo erradicar eso y poner otras cosas. Entonces así es como se inventan el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos, la Ley de Organizaciones Políticas, y eso lo discuten ahí y lo promulgaron como decreto el 23 de marzo, digamos, del siguiente año, que haya sido el golpe. Se instala por primera vez el Tribunal Supremo Electoral, con la tarea ya de principiar a ver el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. De ahí nace. ¿Cómo llega usted allí? Eso fue... ¿De qué manera? Cuando, después del golpe del 23 de marzo, hay exiliados que principian a venir a ver cómo está el clima, a ver si las cosas cambiaron, ¿verdad? Sí, era cierto que había un cambio. Sí, pues, y entonces principiaron, y ahí principia a verse la necesidad de participar en la constituyente, que tiene que, para un retorno al orden constitucional tiene que haber una asamblea constituyente. Entonces ahí principia la cuestión, ¿verdad? Entonces, algunos exiliados convencieron a la Fundación Ebert, una fundación alemana que trabaja de la socialdemocracia, que hiciera un evento allá en Costa Rica, que juntaran a todo el exilio allá y que llegáramos los que estábamos aquí en Guatemala para ver si se participaba o no se participaba. Entonces nos juntamos en diciembre de 1983 allá en Costa Rica, en la Catalina. La Catalina se llama, digamos, el Centro de Estudios Democráticos de América Latina de la Fundación EGA. Ahí estuvimos encerrados 3 días discutiendo. Llegaron los exiliados de Honduras, los que estaban en Nicaragua, los que estaban en México, y discutimos. Había mucha duda,
porque ya no estaba Ríos Montt. En diciembre del 83 ya era Mejía Víctores. Es correcto. Y fuera como fuera, tanto los demócratas cristianos como los socialdemócratas, pues le tenían algún grado de confianza a Ríos, que había sido su candidato en 1974. Pese a que era militar en ese momento. Porque, Sí, por eso, pero y no a Mejía Víctores, a él no lo conocían, ni sabían quién era. Entonces hubo discusiones muy grandes sobre si se participaba o no se participaba. A la final me recuerdo yo que, bueno, ¿quiénes estuvieron ahí? Ahí estuvo Marco Antonio Villamar Contreras, Jorge González del Valle, Jorge Mario García Laguardia, Américo Cifuentes, llegó Guillermo Colón, que vino desde Venezuela, el hermano de Manuel. Entonces ahí estábamos, bastantes. Entonces la decisión fue, miren, el PR nos está invitando y nos está dando 6 espacios, pero lo que quieren es lavarse la cara porque ellos han sido luquistas. Entonces, mejor no nos prestemos a eso. Dijo Jorge Mario, Alfredo Balcells y otros. Entonces, pero no hay que desaprovechar los espacios, que vayan los patojos, dijeron. Y entonces, entre los patojos estaba yo. No prestemos nuestros nombres, pero los espacios ahí están, que vayan los patojos. Y entonces así fue como resulté yo dentro de los patojos de la socialdemocracia, incorporado, digamos, a la constituyente a través del PR. Pero fue producto de esa reunión de ahí de Costa Rica de diciembre de 1983.